Hola, ¿cómo están? Acá el extranjero mental en un nuevo video comentando. Hoy vamos a hablar de un texto específicamente un autor al cual, al menos en filosofía, si bien tiene sus cruces y, por ejemplo, Michel Foucault lo va a tomar en Las palabras y las cosas, o Baudrillard en El crimen perfecto, que para Baudrillard el crimen perfecto es ni más ni menos que la muerte de la realidad. Y es un crimen perfecto, porque evidentemente se hace pasar como perfecto cuando no lo es, según Baudrillard, ¿no? Por lo tanto, Foucault, Baudrillard, Lyotard, Lacan no, porque Lacan ya había muerto en el 80, pero Foucault, Baudrillard, Chatelet, Deleuze, Guattari, la escuela continental francesa en general, o el postestructuralismo, Kristeva también, Rodinesco creo que también, ¿no? Todos ellos están fuertemente influenciados por Borges. Sé que Borges es un autor que mucho se nombra, pero poco se lee. Primero porque sus cuentos están cargados de un contenido religioso, de un contenido mesiánico, de un contenido efectivamente también, ¿no? De en la cábala, ¿no? Algo que tiene mucho significado dentro del judaísmo y de lo cual Gershom Scholem efectivamente ha hablado. Gershom Scholem de hecho tiene unas cartas con Hannah Arendt, el libro lo tengo ahí, se llama Escritos Judíos de Arendt, donde evidentemente Scholem dice algo así a Arendt como que ella era una antisionista, ¿no? Antisemita más bien dicho. A lo cual Arendt responde que evidentemente no lo es. Simplemente, y esto también se muestra en la película de Hannah Arendt, ella quería retratar que en realidad ese demonio que se veía en Eichmann en realidad era un hombre mediocre, ¿no? Por lo tanto, bueno, este es el cuento efectivamente de Borges que hoy vamos a tratar es Tlön Uqbar Orbistertius. Es un texto complejo, primero porque es un texto demasiado metafísico, tiene mucha simbología y mucha pica y mucha cita, más que nada de Berkeley, Hume, Leibniz, Russell, diría Aristóteles, por ahí también, capaz Marx podría, si uno quiere hacer un énfasis en materialismo, ¿no? Materialismo dialéctico. Demócrito, obviamente, que es el padre del materialismo, porque es uno de los precursores, es el precursor del atomismo, ¿no? Y bueno, básicamente el nombre, Tlön Uqbar Orbistertius, Orbistertius efectivamente es algo en latín, es una palabra en latín, no sé si existe. Eh, Tlön es básicamente, Thlon, Tlön, es el planeta ficticio o el universo ficticio que se rige, según Borges, en este cuento, bastante metafísico, a decir verdad, en base al idealismo, y en base al idealismo de Berkeley, ¿no? De George Berkeley. George Berkeley fue un filósofo del siglo XVII, que fue uno de los tantos que problematizó acerca de la verdad y el énfasis en el sujeto, en tanto que lo real está en el sujeto que lo concibe y no en la cosa misma, ¿no? Y no en la cosa en sí. Por eso lo inteligible es inteligible dado por el sujeto y no es que es algo inteligible en sí mismo. Es decir, estos auriculares son inteligibles porque hay un sujeto que los concibe y no son inteligibles en sí, ¿no? Que eso es lo que postula el realismo en contraposición al idealismo, ¿no? Ahora bien, lo de Berkeley es interesante porque, y acá el cuento de Borges se torna bastante complejo, a decir verdad, porque si bien en Tlön, ¿no? Dice Borges, em, los habitantes consideran al materialismo un idealismo, ¿no? Una especie de no de idealismo, ¿no? Sino más bien consideran al materialismo como una herejía, como algo malo, ¿no? Borges va a decir, entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible, una heresiarca del siglo
XI ideó el sofisma de las 9 monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale en Tlön al de las aporías eleásticas. Esto es interesante, ¿no? Primero porque el materialismo como un principio filosófico, el cual establece la armonía y la unificación de la materia como un principio universal y real, o sea, aquello que dota de realidad que es la materia, es interesante porque el materialismo al fin y al cabo se basa en algo ordenado, no en un caos, no en algo idílico, no en algo ideal, en un mundo idealista, ¿no? En ese sentido, uno podría chocar y contraponer estas dos posiciones, ¿no? Que Tlön en realidad es un mundo idealista porque es desordenado, es un caos, para utilizar Deleuze es un rizoma, se basa en multiplicidades, se basa en una heterogeneidad, no hay una homogeneidad, no hay un núcleo firme y único, sino que más bien es un caos, son raíces dispersas al azar, ¿no? Por lo tanto, esto es interesante, porque Tlön no se puede concebir como un mundo materialista, porque el mundo materialista en realidad es un mundo ordenado, donde las leyes de la physis, ¿no? De la naturaleza, se ven unificadas a través de la idea de una materia que dota de realidad a un mundo y que lo ordena según ese principio, ¿no? Por lo tanto, el materialismo no puede ser concebible. No obstante, Borges hace un énfasis en Berkeley, y Berkeley tampoco es que rechace el materialismo, y acá nos ponemos complejos, porque a su vez también cita a Spinoza, y Spinoza es monista, es decir, plantea que hay solamente una única sustancia, que es Dios. Dios, por lo tanto, es natura natura, es decir, su naturaleza se concibe en sí y es por sí. Al concebirse en sí y ser por sí, expresa infinitos atributos que expresan una esencia infinita. Y la esencia es aquello que dota de existencia a Dios, porque Dios es causa libre, y al ser causa libre, es, como dice en la primera definición de la ética, por causa de sí entiendo aquello cuya esencia, es decir, aquella esencia que expresa los atributos, implica la existencia de algo. Obviamente después Spinoza te lo va a contradecir, va a hablar del obrar como aquello que se puede superar. No importa. El monismo, por lo tanto, es un mundo, por lo menos para Spinoza, ¿no? Es un mundo homogeneizado a través de la figura de Dios que es la naturaleza, ¿no? Ahora bien, de nuevo, ¿no? Volvemos a esto. No obstante, Berkeley hace un énfasis en los contenidos mentales y en la mente como algo que es lo único que existe. Berkeley de hecho profundiza y problematiza algunos problemas esenciales de la filosofía, como por ejemplo el problema del árbol, ¿no? De ahí el famoso idealismo subjetivo berkeleyano, ¿no? De que solamente existen los contenidos mentales y la mente. Por lo tanto, en ese plano epistemológico, filosófico, metafísico, si uno quiere decirlo, él va a tratar de solucionar el problema del árbol, ¿no? Si un árbol cae en medio del bosque y nadie está ahí para escucharlo, ¿realmente hizo ruido? Bueno, Berkeley diría, solamente hace ruido en el sentido en el que hay un contenido mental o una sensación auditiva, visual, que lo puede percibir, ¿no? Por lo tanto, lo real solamente está en el sujeto, dado a través de la captación de la materia. Por lo tanto, esa materia en el mundo externo se disuelve para desenvolverse dentro del mundo interno. Sé que esto es un problema grande y Borges es consciente de eso. Por lo tanto, em, lo que veo en Orbis Tertius y Tlön Uqbar Orbis Tertius, es la profundidad en la cual Borges habla y desarrolla la idea de un laberinto, ¿no? De un mundo idealista, donde no hay nada ordenado, donde es imposible el materialismo, ¿no? Por eso dice además, ¿no? No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ellas, es decir, como que contradice un poco a Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles hacía un énfasis en la política como algo absoluto sobre las demás ciencias o disciplinas, ¿no? Las otras están subordinadas a ella, va a decir Borges.
He dicho que los hombres de este planeta conciben un universo como una serie de procesos mentales. Volvemos a lo mismo. Esto es Berkeley. Es decir, en la filosofía de Berkeley solamente existen los contenidos mentales y la mente, que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. Bueno, ahora cita a Spinoza, que esto es un poco complejo. Spinoza atribuye a su inagotable divinidad los atributos de la extensión y del pensamiento, que son los únicos atributos de hecho concebibles por el hombre, que en Descartes evidentemente es la res coitans y la res extensa, es decir, sustancia mente, sustancia cuerpo. En Spinoza son atributos de Dios, porque Dios comprende en tanto que obra porque tiene ideas adecuadas, y el obrar es aquello que se produce fuera dentro nuestro, lo cual somos causa adecuada, y a su vez tiene extensión porque es infinito e ilimitado. Siendo así, espero que les haya gustado este video, este breve repaso sobre Orbis, Tlon, no, digo, Tlon, Uguar, Orbis, Tertius. Y si es así, pueden dejarme su me gusta para el próximo video hablar algo de Borges, como no, pero también hacer un énfasis en Descartes, que es el pensador que nos quedó pendiente. Siendo así, termino este video y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.